Ninguna iglesia y ningún pastor tiene todo, todos tenemos un parte. Y cuando unimos el esfuerzo podemos aprender del uno al otro y mejorar la iglesia local. Y esto es lo que nos apasiona, la iglesia local. Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos a la Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y estoy aquí con mi padre, el Pastor Robert. Qué gusto saludarles. Ya, episodio 41. Aquí vamos. ¿Qué sientes? Muy bien, estamos en el año 2020 y ya pasamos episodio 40. Entonces, vamos 41. ¿Qué significaría eso? No sabemos, pero Nada, es bonito verlo. Uno de los técnicos detrás de la escena me lo hizo ver y por esto tuve que mencionarlo. Números son bonitos, son bonitos. Yeah. Hemos estado hablando sobre diferentes doctrinas básicas. Básicamente, en qué creemos y por qué lo creemos. Y también diferenciando de que si creemos esto, estamos alineados con nuestra fe, alineados con Cristo. Y si no lo creemos, estamos desviados de lo que son las doctrinas esenciales de nuestra confesión. Uh-huh. Hoy día tú quieres tratar el tema de salvos por gracia. Y wow, este es un tema que es maravilloso. Pero es un tema que muchos lo toman de forma confusa, no la entienden. Y yo pensaría, tú dices, estamos en el 2020, 2000 y pico de años después de Jesús yendo a la cruz, y aún no entendemos como iglesia global gracia. ¿Por qué? Mira, y por esto decimos, no es solo qué creemos, es saber por qué lo creemos. Es el saber el por qué. Las doctrinas básicas es lo que mantiene la iglesia unida. Cuando de afuera la gente parece la iglesia es dividida, en verdad la iglesia es muy unida en estas doctrinas y lo llamamos básicas porque son las partes más básicas de la fe cristiana. Y lo más básica es salvo por la gracia. Si recuerda, hemos hablado ya de la autoridad de la Biblia, es la máxima autoridad de la iglesia, de la Santa Trinidad, de la deidad de Jesús, que Jesús es Jehová Dios. Y hemos hablado ahí del nacimiento virginal, por qué es importante creer esto, y de la expiación o el precio de la sangre. Y es natural de ahí vamos a la gracia, porque era esta revelación que marcó la diferencia de la iglesia protestante y la iglesia católica. Cuando Cierto. Martín Lutero dijo, somos salvos por la fe. O lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el siguiente verso lo explica cuando dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se puede jactar de esto. Sí, nadie puede llegar diciendo, yo hice obras y merezco estar aquí. Nadie va a poder decir, yo hice más obras que tú, diste mayor ofrenda, hice más sacrificio y por esto merezco estar aquí en el cielo. Wow. No, somos salvos por gracia. Hay un dicho que decimos, nosotros somos salvos o creyentes, no porque soy un buen creyente, sino porque Él es un buen Salvador. Yes. No, y es tan cierto eso. Pero hay algo en el ser humano donde siempre nos viramos hacia querer merecerlo, querer pagar un precio para poder sentirnos mejor. Y hasta en el libro de Gálatas,
Pablo empieza a decir, están mezclando dos cosas que no pertenecen juntos. Están tratando de traer obras a la gracia de Dios y están anulando la gracia. ¿Por qué estamos tan virados hacia ya salvos, pero querer merecer la salvación? Sí, es parte de la naturaleza humana y es algo que Dios realmente desea que entendamos esto. Que no es mis obras, es Él, es Jesús. Gracia literalmente es Jesús. Hemos hablado del costo de la sangre, que Dios, estando igual con Dios el Padre, bajó a donde estaba el hombre perdido en pecado y nos levantó juntamente con Él. Es Jesús. Lo que Dios odia cuando habla en Apocalipsis, por ejemplo, si no eres ni caliente ni frío, eres tibio, está hablando de tratar de mezclar obras y gracia o la ley y la gracia. No se mezcla. No podemos mezclarlo. No podemos andar tibio diciendo, sí, yo recibo de Jesús, pero yo también tengo que, o tú también, peor, cuando obligamos a otros a andar que tú tienes que merecerlo y no lo mereces. Yeah. Entonces, y la verdad, nadie puede merecerlo. Es simplemente por gracia. Gracia, recuerda, la definición es favor no merecido. Yeah. No podemos merecerlo. Yeah. Ahí es donde me fascina la historia del hijo pródigo. Porque el texto, en varias partes de la Biblia, gracia ha sido derramado lujosamente, entregado al ser humano. Otras traducciones en inglés me encanta, dice lavished, es la palabra, que es algo súper especial. Y busqué, y la palabra lavished en inglés, en castellano, es pródiga. Y realmente he escuchado esto, que la historia del hijo pródigo realmente debería ser llamado la historia del padre pródigo. Del padre con dos hijos, exacto. Sí, el padre que entregó todo, sí. Sí, y la historia es interesante. La palabra lavish, qué pena que es complicado traducirlo, pero es extravagantemente dando. Es una extravagancia. Y el padre que lavish, es interesante que la palabra lavish es pródigo, porque si uno piensa en lo que ha hecho el hijo pródigo, lo último que él merecía era que el padre lo reciba, o lavish, o extravagantemente le da la bienvenida, dando su bata, su anillo y una fiesta. No lo merecía el hijo después de lo que él ha hecho. Imagina si el hijo pródigo estuviera en algunas iglesias hoy, porque estaba con mujeres, en borracheras, quitó la herencia de su padre, estaba con una mala vida, viviendo la vida loca, como decimos. Y cuando perdió todo y volvió en sí, él mismo dijo, ya no merezco ser llamado su hijo. Wow. Ya no merezco que él me llame su hijo. Entonces, él dijo, yo vuelvo porque los siervos en la casa de mi padre eran tratados mejor. Quería volver como un esclavo, un siervo. Yeah. Y el padre le dio gracia. Yeah. Y pienso en esto porque el Evangelio, Jesús, recuerda, nunca, no reprende las andancias de la gente. Él los vio como ovejas sin pastor. Yeah, Y el hijo pródigo simplemente era el hijo perdido o la oveja perdida, los 99, y los otros 99 pueden decir, pero tú no lo mereces, tú fuiste, tú estaba con otra vida, y el padre lavished, o lo recibió. Se llama gracia. Yeah. Y por gracia sois salvos. Por gracia todos nosotros recibimos lo que no merecemos.
Y esta es la maravilla de esta gran salvación. Para mí es fascinante, es la revelación de entender de que uno ha recibido esta gracia. Realmente, hasta lo creo, nadie te lo puede explicar. Tienes que recibirlo. Tienes que, hasta tiene que ser una revelación de Dios, de que tú has recibido esta gracia, porque al enseñarlo no cuadra en la mente de uno, no tiene sentido, no suma esta gracia, ¿no? La gracia es lo que nos empodera. Es lo que la ley no pudo hacer, la gracia logró. Y la gracia es lo que nos empodera a vivir una vida cristiana. El evangelio, la gracia, no revela el pecaminoso, lo malo que es el hombre, revela la justicia de Dios. Wow. El evangelio revela el amor de Dios, no el pecado del hombre. Y a veces nosotros como queremos revelar el pecado de otros, pero Dios reveló el amor de su Hijo. Cuando no lo merecíamos, dio su vida. Lo puedo decir de esta manera. Es que tú mencionaste, Taylor, cómo nosotros queremos merecerlo. Yo quiero merecerlo. Siento que tengo que merecerlo. ¿Qué hago para merecerlo? Y es ahí donde iglesias pueden abusar de lo sincero que es el hombre. Pastor, me caí o me metí la pata, no merezco, ¿qué hago? Y es ahí donde algunas iglesias de una ofrenda o 50 reces a un santo o paga tu culpa con un sacrificio. Y recuerda, no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. El problema es que queremos saber qué hago yo. Y cuando decimos, ok, haz esto, y lo hacen, ya pagué mi culpa. Yeah. Como si este fuera suficiente. Ya pagué mi culpa, ya merezco, ya yo hice un sacrificio, yo no comí, o yo oré, o recé, o yo di una ofrenda grande, yo. Entonces llega un momento que tratando de vivir mereciéndolo, en algún momento la gente honesta dice, ya no puedo. Traté de hacerlo, pero no puedo. Yo traté de alcanzarlo, pero no puedo. Y la gente honesta dice, ya simplemente vuelvo a mi vida, no puedo. La vida cristiana es llena de muchos, como algunos dicen, leyes enormes, y ya no puedo. Y la gente honesta se va, la gente hipócrita se queda, pretendiendo ser lo que no son, pretendiendo ser justo cuando ellos saben su vida secreta, pretendiendo lo que puede. Y por esto dice, la iglesia está llena de hipócritas. Y yo prefiero una iglesia llena de gente imperfecta, pero salvos por la gracia de Dios. Amén. Tú dices siempre, Camino de Vida no es una iglesia perfecta. Tenemos mucha gente imperfecta. Incluso lo bromeas, y me encanta esta broma, de que si uno busca la iglesia perfecta y si por A o B razones de casualidad la encuentra, que no vaya. No vayas, porque la vas a lograr. La vas a arruinar. Entonces, no somos una iglesia perfecta, somos una iglesia imperfecta que amamos a un Dios quien es perfecto. Y eso me lleva a vivir una vida, a mí por lo menos, y a todos, creo, una vida tan descargada, tan libre de ese peso de yo tengo que cargar con mi salvación, con yo merecer esto. Más bien, Él ya cargó todo. Soy salvo a Jesús, no soy salvo a la iglesia, soy más leal a Jesús que a cualquier otra cosa. Y es porque Él pagó el precio total, ¿no? Sí, la Biblia dice, confiesa sus pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados. Y la Biblia habla que Jesús nos perdona ayer, hoy y para siempre. Amén.
Él nos perdona. Ahora, ¿cuál es la parte, por qué es tan esencial esto? Porque ha habido iglesias, la iglesia católica, donde el tiempo de Martín Lutero, por ejemplo, Exacto. donde la enseñanza fue, eres salvo por la iglesia. Y si te apartes de la iglesia, vas al infierno. Ouch. Y la Biblia dice, somos salvos por la gracia. Mira, yo le digo, si alguna iglesia te dice, si salgas de esta iglesia, te vas al infierno, salgo de la iglesia. La iglesia no salva, es Cristo que salva, es Jesús, es su sacrificio. Cuando la gente dice, si sales de esta iglesia, hay una maldición. Y he escuchado gente que salen de iglesias maldecidos, tu hijo nacerá con una enfermedad, o tu matrimonio, o tus finanzas, algo va a ir mal. No. La iglesia, ¿cuántas veces se ha errado pensando que la iglesia es más de lo que es? La iglesia es importante. Amo la iglesia. La iglesia es una familia, es donde aprendo sus caminos, es donde encuentro amigos, es esta familia yendo al cielo juntos, y es bueno echar raíces en una iglesia. Es bueno. ¿Por qué echar raíces? Porque las que saltan de iglesia en iglesia nunca da tiempo que la gente te conoce y es más fácil esconderse. Cuando la gente te conoce, ya estas áreas de nuestra vida oculto, Dios va trabajando en ellos. Por gracia soy salvo. Pero la idea que uno, si se va de la iglesia, va al infierno, no. Y este era el tiempo de Martín Lutero. Y con pena le digo, he oído esto en la iglesia hoy también, en otras iglesias. Y por esto somos salvos por Jesús. La iglesia es la familia donde Él nos colocó. Y uno puede entender por qué líderes que no tienen la confianza del poder completo de Jesús. O sea, uno puede entender por qué uno va a errar hacia querer manipular o querer ayudar con sus habilidades a otros. Y es porque a veces tememos el libertinaje. Tememos de que la gente corra con algo que es malo para ellos. Entonces cometemos el error de poner presión cuando Jesús nunca nos pone esa presión. Más bien nos da una invitación de recibir y aceptar su gracia. ¿Puedes hablar un poco de eso, la diferencia entre el libertinaje y la gracia? Mire, el libertinaje es simplemente caminar como el hijo pródigo. Es decir, aparto al propósito de la casa del Padre. Yo me voy, yo quiero mi herencia, yo quiero mi vida, yo quiero lo que yo quiero. Y cuando uno va por este camino, nunca termina donde quieres terminar. Recuerda el precio del pecado. El pecado cuesta más de lo que creas y la consecuencia es más fuerte que el precio que quiere pagar. Wow. Y el hijo pródigo pagó un precio muy alto. Y simplemente cuando volvió a su sentido diciendo, no me gusta donde he terminado, y vuelve a la casa del Padre, este es donde encontró gracia. Imagina el amor que el hijo pródigo tenía cuando volvió. Es algo que no vemos en el hermano mayor. Pero el amor del hijo pródigo, la Biblia dice, al que peca mucho, ama mucho, porque fue perdonado mucho. Y el que ha sido perdonado mucho, por esto a veces personas que han tenido una vida bien dura, bien mundana, podemos decir, y encuentran la gracia de Jesús, lo aman. Porque ellos han sido cambiados. Y la verdad, todos hemos pecado. Algunos simplemente piensan, yo no fui como él. Entonces, y su pecado no es tanto la borrachera o la vida loca en el mundo. Su pecado de repente es soberbio o genio.
Pero igual, recuerda, el diablo fue echado del cielo por soberbio, no por la vida loca. Entonces, al que entiende la gracia de Jesús, la gracia de Dios, al que ha experimentado el amor de Jesús, se quita el deseo de esta vida. Más bien, yo sé lo que Él me va a dar, quiero seguir su camino. Y se da cuenta que la vida es mucho mejor así. Entonces, mira, como tú has dicho, la gracia no es una licencia de hacer lo que yo quiero. La gracia es este baño de extravagante amor de Dios. Y cuando me doy cuenta lo que Él ha hecho, lo quiero. Y quiero seguir sus caminos. Por gracia soy salvos. Sí, y de gracia hemos recibido y de gracia podemos dar. Y no quiero hablar de eso ahora porque nos vamos a extender mucho, pero quizás sería bueno dirigir a los oyentes ahora. Tenemos un episodio de un podcast, es el ADN de Camino y Vida, se llama Gracia Audaz. Solamente busquen Gracia Audaz haciendo Iglesia Podcast. Y creo que les va a ayudar porque ahí hablamos sobre la respuesta del creyente, que hemos recibido gracia y ahora ¿qué hacemos con esa gracia? Damos esa gracia de forma audaz, de forma extravagante. Y ahí entramos mucho al tema. Sería otro episodio ahora, pero me encanta esta idea de que uno que entiende la gracia que ha recibido realmente es el más agradecido. Y creo que en Camino de Vida tenemos gente muy agradecida. Mire, en el contexto, el verso que siempre leemos, dad y se os dará. Wow. Hombres darán en su seno. La Biblia dice rebosando, abundante. Y el contexto de esto no es solo finanzas, es gracia. Amén. Dad gracia y recibiréis gracia. Dad juicio, recibiréis juicio. Y como siempre digo, yo prefiero errar en gracia que juicio. Yeah. Prefiero creer en gente que nadie crea. Prefiero darles la segunda oportunidad cuando otros quieren cerrar el ataúd y poner el clavo en ellos. Yo quiero ser el padre del hijo pródigo, que todavía cree en el futuro de este hijo cuando vuelve oliendo cerdo. Yeah. Yo quiero dar gracia porque he recibido gracia. Dad y se os dará. Impresionante, impresionante. Gracias por este episodio. Realmente creo que es de mucha, mucha, mucha ayuda. Y animaríamos a que los que están escuchando este podcast busquen más sobre ello. Porque la gracia de Dios es algo que vas jalando de ello como una soga y más jalas de ello, más revelación recibes y realmente que la gente pueda ser libre. Incluso yo quisiera acabar este episodio, Dad, que tú orando por los que están escuchando, que puedan recibir esta revelación de forma personal, no de forma tercera, sino el Espíritu Santo susurrando a su corazón. Amén. Simplemente recuerda siempre, somos salvos por la gracia, no por la iglesia, no por mis buenas obras, mis actos de justicia. Es Jesús que tenga esta revelación. Padre, yo pido, Señor, que Jesús sea revelada en nuestro corazón. Señor, que sea una revelación que entendemos. Quita los velos de nuestro entendimiento para saber cuánto lo necesito, cuánto ha hecho Jesús por mí, cuánto me ama y cuánto lo puedo amar. Señor, ayúdanos a tener esta revelación de que es por Jesús, lo cual me hace querer más caminar con Él en amor y amar a otros en el nombre de Jesús. Amén.
Amén y amén. Qué bueno. Los que están escuchando esto, gracias por estar aquí atentos. Es, como siempre lo decimos, un honor y un tremendo privilegio poder ser parte de lo que oyen y escuchan. Si les gusta y quieren, pasen lo otro. Nos ayudaría mucho. No recibimos nada de esto, más bien queremos ayudar más a más gente. Y más gente escuchando esto, creemos de que serán más bendecidos. En fin, que Dios los bendiga fuertemente y vayan en gracia. Nos vemos. Chao.